¿Quieres que te pongamos los nombres de las piezas en colores, cariño? La voz del sargento goteaba desprecio. Llevaba meses humillándola. Pero cuando él saboteó su puesto de trabajo y rompió la herramienta de un camarada caído, despertó algo que llevaba años dormido. Estaba a punto de descubrir que la mujer a la que llamaba Barbie era en realidad una leyenda condecorada de las operaciones especiales. Y los fantasmas, cuando se despiertan, no vuelven a la cama fácilmente. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Las manos de Sofía Moreno se movían con precisión quirúrgica mientras se arrodillaba junto al fusil encasquillado. Su pelo rubio, recogido bajo una gorra de béisbol. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campo de entrenamiento de élite de la base aérea de Alcantarilla, en Murcia. Pero el calor no podía penetrar el frío que se había instalado sobre los operadores reunidos. ¿Quieres que te pongamos las instrucciones en colorines, corazón? La voz pertenecía al sargento primero Javier Garrido, una montaña de hombre cuya presencia exigía atención. Incluso cuando no hablaba, sus palabras goteaban con el tipo de condescendencia que para Sofía se había vuelto tan familiar como su café matutino. Ella no se inmutó. 5 años de vida civil le habían enseñado a tragarse respuestas que en su existencia anterior le habrían costado un consejo de guerra. En lugar de eso, continuó su examen metódico del arma, sus dedos callosos encontrando problemas que otros habían pasado por alto. Quizás se te da mejor montar juguetes en la armería, continuó Garrido, su voz resonando por el campo donde una docena de operadores de élite se habían reunido para su calificación matutina. La risa que siguió fue aguda y cruel, diseñada para cortar profundo. La mandíbula de Sofía se tensó casi imperceptiblemente. Se había enfrentado a combatientes talibanes en cuevas de montaña, había sobrevivido a tiroteos que duraron 18 horas y había transportado a compañeros de equipo heridos a través de territorio hostil. Pero, de alguna manera, esta humillación diaria se sentía como un tipo diferente de guerra. Una en la que sus armas eran inútiles. El fusil en sus manos era un modelo antiguo, probablemente almacenado incorrectamente durante meses. Sin siquiera disparar una ronda de prueba, ya podía diagnosticar 3 fallos distintos. El tubo de gases mostraba signos de corrosión. El muelle recuperador había perdido su tensión y alguien claramente había usado el tipo de munición incorrecto repetidamente. Pero expresar estas observaciones solo invitaría a más burlas. Tierra llamando a la Barbie. La voz de Garrido retumbó de nuevo. No tenemos todo el día. Mientras Sofía buscaba su baqueta de limpieza, su manga se subió ligeramente. Por un instante, el borde de una tinta negra se hizo visible contra su pálida piel. Garrido estaba a mitad de una frase cuando lo vio, sus palabras muriendo en su garganta, como una radio cortada de repente a estática. Pero el momento pasó demasiado rápido. Sofía se bajó la manga y el asalto verbal de Garrido se reanudó como si nada hubiera pasado. Los otros operadores no habían notado la breve vacilación de su líder, demasiado ocupados disfrutando de su entretenimiento matutino a costa de ella. Lo que no sabían era que Sofía Moreno había sido una vez alguien completamente diferente. Alguien cuyo nombre real estaba clasificado en los archivos del Ministerio de Defensa y cuyo indicativo se había convertido en leyenda entre aquellos que operaban en las sombras. Hace 5 años había sido la sargento Sofía Valdés, conocida en círculos como Espectro,
la primera mujer en completar el entrenamiento más agotador de operaciones especiales del Ejército del Aire, el del Escuadrón de Zapadores Paracaidistas, ESAPAC. Ahora, era solo otra contratista, invisible por elección, pasando sus días manteniendo las armas que mantenían vivos a los guerreros de élite de España. Había elegido esta existencia deliberadamente, cambiando la gloria por el anonimato, el reconocimiento por la simple satisfacción de asegurarse de que ningún operador muriera porque su arma le fallara. Los callos en sus manos contaban una historia que nunca contaría. Estaban en los lugares equivocados para alguien que solo había sido armera. Entre el pulgar y el índice, llevaba las marcas de alguien que había pasado miles de horas agarrando la culata de un fusil. A lo largo de los bordes de sus palmas, puntos lisos desgastados por hacer fast rope desde helicópteros. En sus rodillas, recordatorios permanentes de incontables horas en posiciones de tiro prono. Estas eran las manos de alguien que había vivido detrás de un arma, no solo la había mantenido. Sofía terminó su evaluación inicial y se levantó lentamente, sus movimientos económicos y controlados. «El fusil necesita una revisión completa», dijo en voz baja. «El sistema de gases está comprometido. El muelle recuperador está destrozado y hay suciedad en toda la acción». La respuesta de Garrido fue predecible. «Vaya potra. Cualquiera puede ver que esta cosa ha estado guardada». Pero había algo diferente en su voz ahora. Una nota de incertidumbre que no había estado allí antes. Mientras los operadores se dispersaban a sus diversos ejercicios de entrenamiento, Sofía comenzó el proceso metódico de desmontar el arma. Cada componente le contaba una historia. Cómo había sido usado, abusado y descuidado. Trabajaba con la intensidad concentrada de alguien que realiza una cirugía, porque en su mente, eso es exactamente lo que era esto. Cada arma que revisaba podría ser la diferencia entre la vida y la muerte para el hijo, la hija, el esposo o la esposa de alguien. Cada fusil que reconstruía llevaba el peso de una promesa que había hecho 5 años atrás en las montañas de Afganistán, arrodillada junto a 3 ataúdes cubiertos por la bandera. La promesa de que nadie más moriría bajo su guardia. Al otro lado del campo, el comandante Jaime Balbuena observaba a la tranquila contratista con creciente curiosidad. Algo en su técnica de diagnóstico le traía recuerdos que no podía ubicar del todo. Estas no eran habilidades que se enseñaban en programas civiles. Se aprendían con sangre, sudor y el tipo de experiencia que solo provenía del combate. Balbuena había servido lo suficiente como para reconocer las señales. La forma en que Sofía mantenía un equilibrio perfecto, incluso arrodillada. Cómo sus ojos seguían constantemente el movimiento y las salidas. El sutil respingo cuando un avión pasaba por encima, no por miedo, sino por la memoria muscular de alguien que había recibido fuego desde el aire. Lo más revelador de todo era la forma en que había manejado ese fusil. No como un técnico examinando una herramienta, sino como un guerrero saludando a un viejo amigo. Mientras Sofía trabajaba, completamente absorta en su tarea, no tenía idea de que su anonimato cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse. El tatuaje oculto bajo su manga era más que solo tinta. Era un mapa hacia un pasado que había intentado enterrar, un testamento de sacrificios que todavía la atormentaban en sus sueños. En las sombras de la armería, otra figura observaba con una intensidad protectora. El cabo mayor Paco Reyes llevaba 3 años trabajando en la base, manteniendo su propia tapadera como armero principal. Como Sofía, había elegido la invisibilidad en lugar del reconocimiento.
pero sus razones eran diferentes. Estaba allí para vigilar a una hermana de armas que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. El espectro del Esapac no estaba tan sola como pensaba, pero algunos secretos son demasiado poderosos para permanecer enterrados para siempre. Y la hora de la verdad, que se había estado gestando durante 5 años, estaba a punto de comenzar. La crueldad de Garrido había despertado algo en Sofía que había intentado reprimir. La guerrera, que nunca había muerto realmente, solo había aprendido a esconderse. La pregunta no era si su verdadera identidad sería revelada, sino qué pasaría cuando lo fuera. En un mundo donde el respeto se ganaba con sangre y sacrificio, Sofía Moreno estaba a punto de descubrir que algunos fantasmas son demasiado poderosos, incluso para que los vivos los ignoren. El sol de la mañana subía más alto, pero para Sofía, la verdadera batalla acababa de empezar. El sargento primero Javier Garrido había hecho de Sofía Moreno su proyecto personal, y todos en la base lo sabían. Con su 1,88 m de músculo y orgullo fuera de lugar, había construido su reputación sobre la creencia de que las mujeres diluían la cultura guerrera que había pasado 20 años defendiendo. Sus reuniones informativas matutinas ahora incluían comentarios mordaces sobre mantener los estándares y recordar cómo son los verdaderos guerreros. Sofía se había convertido en su objetivo favorito y él había elevado el acoso a la categoría de arte. «Moreno». La voz de Garrido retumbó en la armería a las 06:02. «Un trabajo menos que estelar en ese fusil ayer. Parece que necesitas un entrenamiento de refuerzo en mantenimiento básico». La tarea era intencionadamente humillante. Limpiar las letrinas mientras otros contratistas trabajaban en sistemas de armas de 1.000.000 de euros. Sofía aceptó la tarea con la misma precisión mecánica que aplicaba a todo lo demás. Su rostro no delataba nada de la tormenta que se gestaba bajo la superficie. «Asegúrate de que esos inodoros brillen, Moreno. Eso es más o menos lo tuyo, ¿no?». La risa de Garrido resonó por la instalación, acompañada por las risitas nerviosas de otros contratistas que estaban agradecidos de no estar en su punto de mira. Lo que Garrido no se daba cuenta era que cada tarea degradante, cada comentario cruel, cada momento de humillación pública estaba siendo catalogado por alguien que había pasado años aprendiendo a observar, analizar y planificar. El silencio de Sofía no era sumisión, era reconocimiento del terreno. Mientras fregaba suelos y limpiaba instalaciones, estudiaba la estructura de poder de la base, con la misma intensidad que una vez había aplicado a las posiciones enemigas. La autoridad de Garrido provenía de su posición y del miedo que inspiraba, pero la autoridad construida sobre la intimidación siempre tenía puntos débiles. Sofía solo tenía que encontrarlos. Los otros operadores siguieron el ejemplo de Garrido con creciente confianza. Comentaban sobre su apariencia, cuestionaban su competencia y hacían chistes sobre cuotas de diversidad. A pesar de todo, Sofía mantuvo su firme silencio, completando cada tarea con el tipo de atención al detalle que una vez la había hecho legendaria en los círculos de operaciones especiales. Pero Garrido notó algo que le molestaba más de lo que le gustaría admitir. Cuando Sofía trabajaba en armas, las manejaba con una intimidad que parecía incorrecta para una simple contratista. Sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado seguros. Nunca consultaba manuales técnicos ni pedía aclaraciones. Era la diferencia entre alguien que había estudiado anatomía
y alguien que había realizado una cirugía bajo fuego. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana, cuando Garrido llegó con un fusil de precisión Accuracy que llevaba meses almacenado. Había pasado la noche anterior saboteándolo con múltiples fallos, creando lo que él pensaba que sería un desafío diagnóstico imposible. «¡Atención a todos!», anunció, su voz cargada con la satisfacción de un depredador que ha acorralado a su presa. «Vamos a tener una pequeña evaluación de habilidades. La señorita Moreno aquí presente se cree una experta en armas. Veamos si puede diagnosticar los problemas de este fusil». Dejó el arma en el banco de trabajo de ella con una fuerza excesiva. El sonido resonó en la armería, de repente silenciosa. «Tómate tu tiempo, corazón. Todos sabemos que pensar no es tu fuerte». Sofía cogió el fusil y algo fundamental cambió en su comportamiento. El cambio fue sutil, pero inconfundible. Como un león dormido que se vuelve instantáneamente alerta ante el primer indicio de peligro. Sus manos se movieron sobre el arma, con el tipo de certeza que provenía de manejar sistemas similares en situaciones de vida o muerte. Sin disparar un tiro, sin siquiera desmontar completamente el arma, comenzó su diagnóstico. «Tubo de gases doblado a aproximadamente 3 grados», dijo, su voz firme y profesional. «Suciedad en el puerto consistente con 700 disparos de munición con vaina de acero. Muelle recuperador comprimido más allá de las especificaciones. La montura de la mira muestra fracturas por estrés debido a una instalación incorrecta». Hizo una pausa, dejando el fusil con un cuidado deliberado. «También hay rayaduras en la recámara, consistentes con munición corrosiva. Esta arma no solo ha sido descuidada, ha sido dañada deliberadamente». La armería se quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de ventilación. El rostro de Garrido se había puesto pálido, luego rojo de vergüenza y rabia. Ella había encontrado problemas que él ni siquiera sabía que existían. Problemas que a la mayoría de los armeros les habría llevado horas identificar. «Pura potra», logró decir, pero su voz carecía de su convicción habitual. Los otros operadores intercambiaron miradas, algunos impresionados a pesar de sí mismos, otros incómodos con el cambio en la dinámica. La respuesta de Garrido fue escalar a los ataques personales. «Eres una de esas mujeres que andan por las bases militares tratando de sentirse importantes», dijo, su voz subiendo con cada palabra, «jugando a ser soldado porque no pudiste triunfar en el mundo real». Por primera vez desde que llegó a la base, la máscara cuidadosamente controlada de Sofía se deslizó. Su mandíbula se tensó y su mano izquierda se cerró alrededor de una llave dinamométrica con fuerza suficiente para que sus nudillos se pusieran blancos. Por un momento, algo peligroso brilló en sus ojos. Un atisbo de la guerrera que había sido antes de elegir la invisibilidad. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. La respiración de Sofía cambió, volviéndose controlada y medida de una manera que hizo que los instintos de supervivencia de Garrido gritaran advertencias que él no entendía. Ella desplazó su peso casi imperceptiblemente. Pero de repente, él estaba mirando a alguien completamente diferente. La llave en su mano ya no era solo una herramienta, era un arma, y todos en la sala podían sentirlo. Durante 3 latidos del corazón, Garrido estuvo a centímetros de la muerte, frente a alguien que podría haber acabado con él con precisión quirúrgica. Otros operadores sintieron el cambio sin entenderlo. Alguna parte primitiva de sus cerebros reconoció la presencia de un depredador alfa,
y se encontraron retrocediendo sin un pensamiento consciente. Pero entonces, tan rápido como había llegado, el momento pasó. Sofía soltó la herramienta con un esfuerzo visible, sus manos temblando ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina de un golpe que había sido perfectamente planeado y luego deliberadamente abortado. Volvió a documentar los problemas del fusil con precisión mecánica, pero todos lo habían sentido. La muerte había entrado en la habitación y había elegido la misericordia. Al otro lado de la armería, el comandante Jaime Balbuena observaba con creciente certeza. Había visto esa transformación particular antes, en las montañas de Afganistán, cuando una figura esbelta se había materializado desde la oscuridad para eliminar a 3 combatientes talibanes que se preparaban para ejecutar a su patrulla. Balbuena sacó su teléfono seguro y comenzó a acceder a bases de datos clasificadas. Sus parámetros de búsqueda eran específicos. Personal femenino de operaciones especiales. Indicativo espectro. Historial de operaciones en Afganistán entre 2015 y 2019. Los resultados estaban muy censurados, pero una cosa estaba clara. La mujer que limpiaba letrinas y arreglaba fusiles no era una contratista ordinaria. Era alguien que había operado en los niveles más altos de las operaciones especiales. Alguien cuya existencia misma estaba clasificada. Mientras Balbuena estudiaba a Sofía con nuevos ojos, notó otros detalles que formaban un patrón. La forma en que mantenía una conciencia situacional perfecta, incluso mientras se concentraba en tareas técnicas. Cómo se posicionaba para mantener disponibles múltiples rutas de salida. Las sutiles cicatrices en sus manos que hablaban de experiencia en combate. Lo más revelador de todo era la forma en que había manejado la provocación de Garrido. Las personas inferiores se habrían acobardado o habrían explotado. Sofía no había hecho ninguna de las dos cosas. Había calculado, planeado y luego elegido la contención. Ese tipo de control provenía de años de operar en situaciones donde el movimiento equivocado significaba la muerte. La investigación de Balbuena fue interrumpida por una conmoción cerca de la entrada principal. Un convoy de todoterrenos negros había llegado y el personal estaba descargando equipo para lo que parecía ser una reunión informativa clasificada. Oficiales de alto rango salieron de los vehículos. Su presencia sugería que algo significativo estaba a punto de suceder. Pero la atención de Balbuena permaneció fija en Sofía, que se había quedado completamente quieta al sonido de los pasos que se acercaban. Para alguien que intentaba permanecer invisible, estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su anonimato cuidadosamente construido. La red se estaba cerrando, y al espectro del ESAPAC se le estaban acabando las sombras donde esconderse. Garrido, todavía dolido por su humillación pública, ya estaba planeando su próximo movimiento. Si Sofía Moreno pensaba que había ganado este asalto, se equivocaba de medio a medio. Encontraría una manera de romperla, de exponer cualquier debilidad que la mantuviera en silencio y sumisa. Lo que no sabía era que su campaña de acoso estaba a punto de chocar con fuerzas que superaban con creces su entendimiento. La mujer a la que había estado atormentando no era solo otra contratista. Era alguien cuya verdadera identidad podría remodelar todo lo que creían saber sobre la fuerza, el sacrificio y lo que significaba ser un guerrero. La hora de la verdad se acercaba, y cuando llegara, nada volvería a ser igual.
El punto de ruptura llegó un jueves por la mañana que comenzó como cualquier otro. Sofía llegó a la armería antes del amanecer, como era su costumbre, para encontrar su puesto de trabajo completamente destrozado. Herramientas esparcidas por el suelo, manuales técnicos rasgados y desparramados, y sus cajas de piezas cuidadosamente organizadas, vaciadas y mezcladas en un deliberado acto de sabotaje. El sargento primero Garrido estaba cerca, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su satisfacción. «Parece que alguien ha tenido un accidente», dijo, su voz resonando por la instalación para que todos la oyeran. «Más vale que lo limpies antes de que lo vean los jefes. No querríamos que nadie pensara que no puedes con tus responsabilidades». Sofía se arrodilló entre los restos dispersos de su vida profesional. Sus manos se movían metódicamente para ordenar el caos. 5 años de cuidadoso control emocional le habían enseñado a compartimentar, a separar sus sentimientos de sus acciones. Pero mientras recogía un calibre de precisión que había sido dañado deliberadamente, algo se rompió dentro de su pecho. El calibre había pertenecido a David Jiménez, uno de los 3 compañeros de equipo que murieron cubriendo su retirada en Afganistán. Lo había llevado a través de 7 despliegues de combate y nunca le había fallado una vez. Ahora estaba roto, su calibración destruida, inutilizado por alguien que nunca entendería su significado. ¿Algún problema, Moreno? La voz de Garrido contenía la satisfacción de un depredador que finalmente había sacado sangre. Pareces un poco sensible. Quizás este trabajo es demasiado para ti, después de todo. Las manos de Sofía temblaban mientras sostenía el instrumento roto. Por un momento, estaba de vuelta en esas montañas, sintiendo el peso del cuerpo de David mientras lo arrastraba hacia el punto de extracción, escuchando su voz prometiendo que todo estaría bien, que todos llegarían a casa juntos. Pero no todos llegaron a casa, solo ella. He dicho que lo limpies. La voz de Garrido había adquirido un tono más duro. A menos que necesites que llame a alguien para que te ayude con las tareas básicas de la casa. La risa que siguió fue cruel y aguda, diseñada para cortar profundo. Pero esta vez, Sofía no la absorbió en silencio. Esta vez, se levantó lentamente, con el calibre roto todavía en sus manos, y miró directamente a Garrido por primera vez en meses. «¿Quieres saber qué me pasa?», dijo. Su voz tranquila, pero con una cualidad que hizo que todos en la armería dejaran lo que estaban haciendo. «Te diré lo que me pasa». Se arremangó la manga izquierda, revelando el tatuaje que había estado oculto durante 5 años. El emblema del ESAPAC, el paracaídas con el puñal y las alas, era inconfundible, pero este era diferente del diseño estándar. 4 estrellas marcaban operaciones mayores y un texto microscópico estaba grabado a lo largo de las cuerdas del paracaídas. «Nunca olvidados», dijo, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Eso es lo que dice. Estos nombres: David Jiménez, Miguel Campos, Roberto Sanz, murieron porque alguien detrás de un escritorio tomó una mala decisión. Murieron cubriendo mi retirada porque eso es lo que los guerreros hacen los unos por los otros». La armería se había quedado en silencio total. Incluso Garrido parecía congelado, su rostro pasando por la confusión, la incredulidad y un horror creciente a medida que las implicaciones calaban. «Yo era la sargento Sofía Valdés», continuó, su voz cargada con la autoridad de alguien que imponía respeto en los lugares más peligrosos del mundo. Indicativo espectro. Serví en el ESAPAC durante 7 años. Fui la primera mujer en completar la crisálida,
un ejercicio de supervivencia en solitario de 72 horas que rompe a la mayoría de los hombres. Comenzó a caminar hacia Garrido, sus movimientos controlados y decididos. En Somalia, eliminé a 12 secuestradores en completa oscuridad, usando solo un cuchillo y mi pistola. Los rehenes nunca vieron mi cara. 23 contratistas españoles deben sus vidas a lo que hice en Siria, aunque ninguno de ellos sabe mi nombre. El rostro de Garrido se había puesto pálido, pero Sofía no había terminado. Pasé 7 años en las sombras para que gente como tú pudiera estar en la luz. He visto cosas que te romperían la mente y he hecho cosas que te perseguirían en tus sueños. Dejé ese mundo atrás porque pensé que había encontrado algo mejor. Un lugar donde podría servir en silencio, donde podría honrar a los muertos manteniendo a los vivos a salvo. Se detuvo directamente frente a Garrido, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las cicatrices en sus manos, la forma calculada en que se mantenía, la certeza absoluta en sus ojos. Pero ¿sabes lo que descubrí? Que algunas personas no merecen los sacrificios que otros hacen por ellas. Algunas personas son tan pequeñas, tan mezquinas, tan consumidas por sus propias inseguridades que no pueden reconocer el honor cuando está justo frente a ellas. Los operadores reunidos habían formado un círculo laxo, atraídos por la intensidad cruda del momento. Varios estaban grabando con sus teléfonos, entendiendo instintivamente que estaban presenciando algo que se convertiría en leyenda. Garrido intentó hablar, pero Sofía lo interrumpió. Durante 5 años he dejado que me humilles porque pensé que no importaba. Pensé que estaba aquí para servir, no para que me sirvieran. Pero acabas de destruir algo que pertenecía a un héroe muerto, y eso lo cambia todo. Levantó el calibre roto, su superficie metálica captando las luces fluorescentes. Esto pertenecía a David Jiménez. Tenía 24 años, de El Paso, La Palma. Tocaba la guitarra y escribía cartas a su hermana pequeña todas las semanas. Murió porque se negó a dejarme atrás, aunque yo le ordené que lo hiciera. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cada herramienta que uso, cada arma que reviso, cada momento que paso en este lugar es para honrarle a él y a los otros que no volvieron a casa. No tienes derecho a burlarte de eso. No tienes derecho a destruir eso. Ya no. Garrido encontró su voz al fin. Yo no sabía. No sabías porque nunca preguntaste, replicó Sofía, su voz endureciéndose de nuevo. Viste a una mujer y decidiste que no pertenecía. Viste a alguien que no se defendía y decidiste que era débil. Hiciste suposiciones basadas en tus propias limitaciones. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. El comandante Balbuena se adelantó de entre la multitud. «Sargento Valdés», dijo, su voz transmitiendo el respeto de alguien que sabía exactamente a quién se dirigía. «Mi nombre es Jaime Balbuena. Usted salvó a mi patrulla a las afueras de Kandahar en 2018. Nunca tuvimos la oportunidad de agradecérselo como es debido». El reconocimiento se extendió entre los operadores reunidos como una onda de choque. Algunos de ellos habían oído historias sobre el espectro del ESAPAC, leyendas transmitidas en la comunidad de operaciones especiales. Ninguno de ellos había imaginado que estaba aquí, trabajando entre ellos en silencio. La máscara de Sofía finalmente se rompió por completo. Años de emoción reprimida se abrieron paso a través de su control, cuidadosamente mantenido. «No necesito gracias», dijo, su voz espesa por el dolor. «Necesito que los muertos permanezcan muertos en lugar de atormentar a los vivos». Se volvió hacia Garrido, que seguía congelado en su sitio.
¿Quieres saber cómo es la verdadera fuerza? No se trata de dominar a la gente que no puede defenderse. Se trata de servir a algo más grande que tú mismo, incluso cuando nadie está mirando. Se trata de honrar a los caídos protegiendo a los vivos. Recogió otra pieza de su equipo esparcido. Esta, una herramienta especializada que había sido doblada deliberadamente. Pasaste meses tratando de romperme, pero no entiendes de qué estoy hecha. Ya me han roto antes, verdaderamente rota, por cosas que realmente importan. Todo lo que has hecho es solo ruido. La multitud continuó creciendo a medida que la noticia se extendía por la base. Empezaron a llegar oficiales de alto rango, atraídos por informes de una situación que requería atención inmediata. Pero Sofía parecía ajena a la creciente audiencia, concentrada por completo en el hombre que había hecho de su vida un infierno diario. Podría haber acabado contigo una docena de veces en los últimos meses, dijo, su voz con una convicción absoluta. Hubo momentos en que presionaste tanto que cada instinto que poseía gritaba pidiendo violencia. Pero elegí la contención, porque eso es lo que hacen los guerreros. Protegemos incluso cuando las personas que protegemos no lo merecen. Se levantó lentamente, sus movimientos controlados y deliberados. Pero la protección tiene límites. Presiona demasiado, amenaza lo que es sagrado, y descubrirás que algunos fantasmas son más peligrosos que los vivos. Garrido finalmente encontró su voz. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? La sonrisa de Sofía fue aguda y fría. Voy a enseñarte cómo es la rendición de cuentas. Voy a mostrarte lo que pasa cuando alguien que es realmente peligroso decide defenderse. Y lo voy a hacer usando el sistema que pensabas que te protegería. Comenzó a caminar hacia la oficina principal de la armería, su propósito claro para todos los que miraban. Garrido había cruzado una línea que no se podía desandar, y la hora de la verdad que había estado construyendo durante meses finalmente estaba a la mano. El espectro del ESAPAC estaba a punto de hacerse visible de nuevo, y cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La primera parada de Sofía no fue el despacho del oficial al mando ni el del inspector general de la base. En cambio, caminó tranquilamente hasta el puesto administrativo de la armería y comenzó a documentar todo con la precisión sistemática que la había hecho legendaria en los círculos de operaciones especiales. Cada incidente, cada testigo, cada violación del protocolo militar y de la ley laboral fue catalogado con pruebas fotográficas y marcas de tiempo detalladas. Garrido había estado tan confiado en su autoridad que nunca se había molestado en ocultar sus acciones. Ahora, esa arrogancia estaba a punto de convertirse en su perdición. «¿Qué estás haciendo?», exigió Garrido, siguiéndola por el suelo de la armería. La confianza en su voz comenzaba a resquebrajarse mientras observaba a Sofía trabajar con la intensidad concentrada de alguien que ejecuta un plan de batalla. «Estoy reuniendo pruebas», respondió ella sin levantar la vista de su documentación. «Los contratistas civiles tienen las mismas protecciones laborales que cualquier otro empleado. Lo que has estado haciendo constituye acoso, un ambiente de trabajo hostil y destrucción de la propiedad personal». Fotografió las herramientas esparcidas, los manuales rotos, el equipo dañado deliberadamente. Cada imagen con marca de tiempo y etiqueta GPS, creando un registro irrefutable del sabotaje de Garrido. «No puedes probar que yo hice nada», dijo Garrido. Pero su voz carecía de convicción. Empezaba a entender que la mujer a la que había estado atormentando no era solo otra contratista civil. Era alguien que había pasado años operando en entornos donde la atención al detalle significaba la diferencia entre la vida y la muerte.
La sonrisa de Sofía fue aguda y fría. Tienes razón. No puedo probar que tú personalmente destruiste mi equipo, pero puedo probar que sucedió bajo tu guardia, en tu instalación, bajo tu supervisión. Y puedo probar que has creado un ambiente de trabajo hostil que lo permitió. Se dirigió a su terminal de ordenador y comenzó a acceder a archivos que Garrido ni siquiera sabía que existían. Grabaciones de cámaras de seguridad, registros de correo electrónico, declaraciones de testigos que había estado recopilando silenciosamente durante meses. Cada comentario cruel, cada tarea degradante, cada momento de humillación pública había sido grabado y preservado. ¿Cómo has...? La voz de Garrido se apagó al darse cuenta del alcance de su preparación. Esto no era una reacción espontánea a su última provocación. Era la culminación de una campaña cuidadosamente planeada. He estado construyendo un caso contra ti durante 3 meses, dijo Sofía, sus dedos moviéndose por el teclado con eficiencia practicada. ¿Pensabas que iba a soportar tu acoso para siempre? Soy una antigua miembro del SAPAC, no una víctima. El comandante Balbuena se acercó con evidente preocupación. Sargento Valdés, quizás deberíamos discutir esto a través de los canales adecuados. Estoy usando los canales adecuados, respondió Sofía, su voz con la autoridad de alguien que imponía respeto en los lugares más peligrosos del mundo. El sargento primero Garrido ha violado numerosas regulaciones militares y leyes laborales. Está a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Se volvió para dirigirse a la creciente multitud de operadores y contratistas que se habían reunido para presenciar la confrontación. ¿Cuántos de ustedes han visto a Garrido acosar al personal femenino? ¿Cuántos han sido testigos de cómo creaba ambientes de trabajo hostiles? ¿Cuántos han tenido demasiado miedo de hablar porque pensaban que su rango lo protegía? Las manos comenzaron a levantarse lentamente, a regañadientes al principio, luego con creciente confianza. Lo que parecían incidentes aislados, de repente se revelaron como parte de un patrón sistemático de abuso. He estado documentando todo, continuó Sofía, su voz resonando por la armería. Cada testigo, cada incidente, cada violación. La evidencia es abrumadora, y todo va a ir a las autoridades competentes. El rostro de Garrido se había puesto pálido al darse cuenta de la trampa en la que había caído. No puedes hacer esto. Tengo contactos. Tengo influencia. No tienes nada, replicó Sofía, su voz cortando su bravuconería como una cuchilla. Eres un suboficial de nivel medio que ha estado abusando de su autoridad para acosar a sus subordinados. Cuando esto se haga público, tus contactos desaparecerán más rápido de lo que puedes decir retiro anticipado. Comenzó a subir sus pruebas a servidores seguros. Cada archivo etiquetado con los estatutos y regulaciones pertinentes. Acoso laboral, violación de las leyes de igualdad de oportunidades, destrucción de la propiedad personal, abuso de autoridad. Los cargos se acumulaban. ¿Quieres saber cómo es el poder real?, dijo Sofía, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. No se trata de intimidar a la gente que no puede defenderse. Se trata de entender los sistemas, seguir los procedimientos y usar la ley para proteger a los inocentes. El cabo mayor Paco Reyes, el armero silencioso que había estado observando desde las sombras, dio un paso adelante. La sargento Valdés no es la única con pruebas, dijo. Su voz transmitía una autoridad que hizo que todos se giraran para mirarlo. He estado documentando el comportamiento de Garrido durante años. Acoso sexual, discriminación racial, abuso de autoridad. Está todo aquí. Produjo una carpeta gruesa llena de fotografías, declaraciones y conversaciones grabadas. Algunos de nosotros hemos estado esperando a que alguien con el valor de plantarse apareciera. Hoy es ese día.
El mundo de Garrido se estaba desmoronando a su alrededor, pero su respuesta fue predecible. Escaló a las amenazas. No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Puedo hacer de tu vida un infierno. Puedo asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en una instalación militar. La risa de Sofía fue aguda y amarga. ¿Vas a amenazarme? ¿A mí? ¿A una miembro condecorada del ESAPAC que ha visto combate real? ¿Crees que tu mezquina autoridad significa algo para alguien que se ha enfrentado a un peligro real? Se levantó lentamente, sus movimientos controlados y deliberados. Déjame explicarte algo, Garrido. Me han disparado enemigos de verdad, gente que intentaba matarme a mí y a mis compañeros de equipo. He operado en países donde la captura significaba tortura y muerte. He visto cosas que te romperían la mente y he hecho cosas que te perseguirían en tus sueños. Comenzó a caminar hacia él, su presencia de alguna manera llenando todo el espacio. Tu acoso, tus amenazas, tus intentos de intimidarme no son nada, menos que nada. Eres un matón de patio de colegio que nunca se ha enfrentado a consecuencias reales por sus acciones. La multitud se apartó mientras ella se acercaba a Garrido, que ahora retrocedía a pesar de sí mismo. Pero esto es lo que no entiendes. No necesito hacerte daño físicamente para destruirte. Tengo algo mucho más poderoso que la violencia. Tengo la verdad, documentada y verificable, lista para ser presentada a la gente que realmente importa. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, su voz profesional y controlada. Mi coronel Martínez, soy Sofía Valdés. Necesito informar de una violación grave del protocolo militar y de la ley laboral. Garrido observaba con horror cómo su mundo, cuidadosamente construido, comenzaba a colapsar. La mujer a la que había estado atormentando durante meses no solo se estaba defendiendo, estaba desmantelando sistemáticamente toda su carrera con precisión quirúrgica. Oficina del Inspector General. Tengo pruebas de acoso sistemático y abuso de autoridad que requieren una investigación inmediata. Cada llamada era otro clavo en el ataúd de Garrido. Sofía no solo estaba presentando quejas, estaba construyendo un caso que sería imposible de ignorar o desestimar. Años de experiencia en operaciones especiales le habían enseñado que las batallas más efectivas se ganaban con inteligencia y preparación, no con fuerza bruta. Despacho del comandante de la base. Necesito programar una reunión urgente sobre un ambiente de trabajo hostil y la violación de los derechos de los contratistas. Para cuando terminó de hacer las llamadas, Garrido era un hombre destrozado. La autoridad que había blandido con tanto descuido se estaba evaporando, reemplazada por la fría realidad del escrutinio oficial y las consecuencias legales. Tienes 24 horas para preparar tu defensa, dijo Sofía, su voz con la finalidad de un juez pronunciando una sentencia. Te sugiero que uses ese tiempo sabiamente, porque cuando esto se haga público, tu carrera habrá terminado. Se volvió para dirigirse a la multitud una última vez. Que esto sirva de lección para cualquiera que piense que puede abusar de su autoridad sin consecuencias. La verdadera fuerza no consiste en dominar a los débiles. Consiste en protegerlos. Y a veces, protegerlos significa asegurarse de que los matones se enfrenten a la justicia. El espectro del ESAPAC se había revelado y su primer acto de guerra estaba a punto de comenzar. La investigación se movió con la rápida eficiencia de una operación militar. A las 6 horas de las quejas formales de Sofía, representantes de la oficina del Inspector General, la Comisión de Igualdad de Oportunidades y la seguridad de la base estaban realizando entrevistas por toda la base de Alcantarilla. Los intentos de Garrido de controlar la narrativa se desmoronaron de inmediato.
Sus superiores, enfrentados a pruebas documentadas de acoso sistemático y a la revelación de que habían estado permitiendo el maltrato de una miembro condecorada del ESAPAC, pasaron al modo de control de daños. «Sargento primero Garrido», dijo la coronel Patricia Herrero, su voz con el frío de un invierno en los Pirineos. «Queda usted relevado de sus funciones a la espera de una investigación completa. Preséntese en la asesoría jurídica de la base de inmediato». El mundo de Garrido se derrumbó en tiempo real. La autoridad que había blandido con tanto descuido se había ido, reemplazada por la fría realidad del escrutinio oficial. Sus intentos de recabar apoyo entre sus subordinados fracasaron cuando, uno por uno, prestaron declaraciones que confirmaban la documentación de Sofía. «Intenté detenerlo», dijo un sargento, uno de los antiguos aliados de Garrido. Pero él dijo que la sargento Valdés era solo otra contratista, que no merecía respeto. Debería haber hablado antes. El testimonio pintó un cuadro de abuso sistemático que iba mucho más allá de la experiencia de Sofía. El personal femenino de toda la base se presentó con sus propias historias de acoso, discriminación y ambientes de trabajo hostiles. El reinado de terror de Garrido había afectado a docenas de vidas. Pero la revelación más dañina provino de una fuente inesperada: los propios registros de Garrido. La investigación de Sofía había descubierto un patrón de quejas que habían sido desestimadas o enterradas. A lo largo de los años, víctimas anteriores que habían sido silenciadas o trasladadas de repente encontraron su voz de nuevo. Me dijo que si presentaba una queja, se aseguraría de que nunca más trabajara en una base militar, dijo una teniente, una oficial de logística que había sido trasladada después de rechazar las insinuaciones de Garrido. Pensé que estaba sola, que nadie me creería contra un suboficial superior. El enfoque sistemático de Sofía había descubierto una red de abusos que se remontaba años atrás. Cada víctima que se presentaba fortalecía el caso, creando una avalancha de pruebas que ninguna influencia podía detener. La atención mediática fue inmediata e intensa. La noticia de una miembro condecorada del ESAPAC siendo acosada por un supervisor militar se convirtió en una noticia nacional en cuestión de horas. Reportero tras reportero contactaron con la base buscando entrevistas e información adicional. Los intentos de Garrido de manipular la narrativa fracasaron estrepitosamente. La declaración de su abogado de que había estado manteniendo los estándares militares fue demolida cuando el historial de servicio de Sofía se hizo público. Cruz del Mérito Aeronáutico, medalla aérea, varias menciones honoríficas. Las condecoraciones hablaban por sí solas. «Está más cualificada que la mitad de los hombres de esta base», dijo un suboficial mayor, un veterano de 20 años que había servido con Sofía años antes. Cualquiera que le faltara el respeto era ignorante o estúpido. En el caso de Garrido, probablemente ambas cosas. La investigación reveló el verdadero alcance de la mala conducta de Garrido. Irregularidades financieras en la compra de equipos, registros de entrenamiento falsificados y pruebas de favoritismo basadas en relaciones personales en lugar de mérito. Lo que había comenzado como una queja de acoso había descubierto una corrupción sistemática. Paco Reyes se convirtió en un testigo clave, su propio historial de servicio condecorado, prestando credibilidad a su testimonio. «He estado documentando el comportamiento de Garrido durante 3 años», dijo a los investigadores. La sargento Valdés no fue su primera víctima, solo la que finalmente tuvo el valor de plantarse.
La revelación de que Reyes también era un antiguo miembro del ESAPAC, asignado para proteger a Sofía, causó conmoción en la comunidad de operaciones especiales. 2 guerreros condecorados habían estado trabajando en el anonimato, sirviendo en silencio, mientras eran acosados por alguien que nunca había visto combate. La Fundación Espectro, explicó Reyes a los investigadores, proporciona apoyo y protección a los veteranos de operaciones especiales que eligen carreras civiles. Nos cuidamos unos a otros porque el sistema no siempre reconoce lo que hemos sacrificado. La existencia de la fundación reveló una red oculta de guerreros de élite trabajando en roles civiles en todo el complejo militar industrial. Mecánicos, técnicos, contratistas y consultores que cambiaron la gloria por el anonimato, sirviendo a su país de maneras que nunca saldrían en los titulares. El equipo de defensa de Garrido intentó desesperadamente desviar la culpa, sugiriendo que Sofía de alguna manera había provocado el acoso con su propio comportamiento. La estrategia fracasó por completo cuando surgieron las grabaciones de seguridad que mostraban la campaña sistemática de humillación de Garrido. La evidencia es abrumadora, dijo la coronel Herrero, dirigiéndose al circo mediático que había descendido sobre la base. El sargento primero Garrido violó numerosas regulaciones militares y leyes laborales. Se enfrentará a cargos tanto militares como civiles. La declaración de la comandante de la base fue cuidadosamente elaborada para distanciar al ejército de las acciones de Garrido, al tiempo que reconocía los fallos sistémicos que las habían permitido. Le fallamos a la sargento Valdés y a otras víctimas al no reconocer la gravedad de la situación. Eso se acaba ahora. Sofía observó los procedimientos con emociones encontradas. Se estaba haciendo justicia, pero no sentía satisfacción por la caída de Garrido. Su objetivo nunca había sido la venganza. Había sido la protección, asegurarse de que otros no sufrieran el mismo trato. No celebro la destrucción de nadie, le dijo al comandante Balbuena durante una reunión privada. Pero algunas personas no te dejan otra opción. Garrido podría haber cambiado su comportamiento en cualquier momento. En cambio, eligió escalar hasta que las consecuencias se volvieron inevitables. Los efectos se extendieron mucho más allá de Alcantarilla. Las instalaciones militares de todo el país comenzaron a revisar sus propias políticas de acoso y a investigar quejas previamente desestimadas. El caso de Sofía se había convertido en un catalizador para un cambio sistémico. La última y desesperada jugada de Garrido fue afirmar que sufría de TEPT, que su comportamiento era el resultado del estrés de combate, en lugar de una intención maliciosa. La defensa se derrumbó cuando los investigadores descubrieron que Garrido nunca había sido desplegado en una zona de combate a pesar de sus 20 años de servicio. «Es un fraude», dijo un suboficial mayor, revisando el expediente de Garrido. Todas esas historias sobre experiencia en combate, sobre entender por lo que pasan los guerreros, pura ficción. Era un soldado de apoyo que convenció a la gente de que era algo que no era. La revelación de que Garrido había estado mintiendo sobre su propio historial de servicio durante años completó su destrucción. Los compañeros suboficiales que lo habían apoyado por una lealtad fuera de lugar se sintieron traicionados y enojados. La cultura guerrera que él afirmaba proteger se había construido sobre el engaño. A medida que la investigación concluía, Sofía se encontró ante una elección inesperada. Llovieron múltiples ofertas de contratistas de defensa, empresas de seguridad privada y agencias gubernamentales. Su revelación la había convertido en una de las profesionales más solicitadas del complejo militar industrial. Pero la oferta más intrigante provino de una fuente inesperada: el propio Ministerio de Defensa. La coronel Patricia Herrero llegó a la base con una propuesta que lo cambiaría todo.
Estamos creando un nuevo programa, explicó la coronel durante una reunión informativa clasificada. Las candidatas a operaciones especiales necesitan instructoras que entiendan a qué se enfrentan. Necesitamos que les enseñes no solo tácticas, sino cómo sobrevivir en una cultura que no siempre es acogedora. La respuesta de Sofía fue inmediata e innegociable. Lo haré con una condición: que el sargento primero Garrido asista a todas las sesiones de entrenamiento. Necesita aprender cómo son los verdaderos guerreros. Las cejas de la coronel se arquearon. Eso es poco convencional. Garrido se enfrentará a un consejo de guerra y probablemente a la cárcel. ¿Por qué querría que estuviera involucrado? La sonrisa de Sofía fue aguda y fría. Porque la mejor manera de cambiar un sistema roto es educar a las personas que lo rompieron. Garrido pasó meses tratando de destrozarme. Ahora va a verme construir a otras. La simetría era perfecta, y todos en la sala entendieron su poder. El hombre que intentó destruir a una guerrera condecorada se vería obligado a presenciarla crear a la próxima generación de personal femenino de operaciones especiales. El destino de Garrido estaba sellado, pero su verdadero castigo apenas comenzaba. El espectro del ESAPAC estaba a punto de hacerse visible de nuevo, y cuando lo hiciera, se aseguraría de que su legado se convirtiera en una lección sobre el precio de abusar del poder. Los muros que construyó alrededor de su autoridad se estaban desmoronando, y Sofía estaba de pie entre las ruinas, lista para construir algo mejor a partir de los escombros. La sala del tribunal estaba abarrotada de personal militar, representantes de los medios de comunicación e investigadores. El sargento primero, Javier Garrido, se sentaba en el banquillo de los acusados, su uniforme de gala despojado de las condecoraciones que había lucido con tanto orgullo. El hombre que una vez había mandado a través del miedo y la intimidación, ahora parecía más pequeño, de alguna manera, disminuido por el peso de sus propias acciones. Sofía entró en la sala vistiendo un sencillo traje negro, su pelo rubio recogido en el mismo estilo utilitario que había mantenido durante años. Pero ahora todos sabían quién era. El espectro caminaba entre ellos, ya no oculto por el anonimato. La acusación llama a declarar a la sargento Sofía Valdés, anunció la comandante fiscal, que había asumido el caso de Garrido con la determinación de alguien que había visto a demasiados matones escapar de la justicia. El testimonio de Sofía fue devastador en su precisión. Relató meses de acoso sistemático, con la misma atención al detalle que una vez había aplicado a la planificación de misiones. Cada incidente documentado, cada testigo identificado, cada violación del protocolo militar y de la ley laboral al descubierto. El sargento primero Garrido me dijo que las mujeres como yo éramos la razón por la que morían los buenos soldados, dijo Sofía, su voz firme y profesional. Dijo que estaba jugando a ser soldado, que no pertenecía a una cultura guerrera. Me asignó a limpiar letrinas mientras contratistas masculinos con menos experiencia trabajaban en sistemas de armas avanzados. El abogado defensor de Garrido, un abogado civil que claramente había subestimado el caso, intentó sugerir que Sofía había malinterpretado la cultura militar. La estrategia fracasó de inmediato cuando el historial de servicio de Sofía fue presentado al jurado. Se admite la objeción, dijo la coronel juez que presidía el caso. El letrado de la defensa no cuestionará la comprensión de la demandante sobre la cultura militar. Su historial habla por sí mismo. La evidencia se acumuló implacablemente. Las grabaciones de seguridad mostraban la campaña sistemática de humillación de Garrido. Los registros de correo electrónico revelaban sus intentos de que Sofía fuera trasladada o despedida.
Testigo tras testigo confirmaron el ambiente de trabajo hostil que él había creado. Pero el testimonio más dañino provino de los propios subordinados de Garrido. Un sargento, visiblemente incómodo, describió cómo Garrido le había ordenado sabotear el equipo de Sofía. Dijo que era un ejercicio de entrenamiento. Testificó que estábamos probando sus habilidades de diagnóstico, pero yo sabía que estaba mal. Debería haberme negado a cumplir la orden. La revelación de que Garrido había ordenado la destrucción del equipo personal de Sofía, incluyendo artículos que pertenecían a sus compañeros de equipo caídos, causó conmoción en la sala. Incluso el personal militar más endurecido parecía asqueado por la crueldad deliberada. El abogado de Garrido hizo un intento desesperado por presentar a su cliente como una víctima de la cambiante cultura militar. Alguien que había sido injustamente señalado por mantener los estándares tradicionales. La defensa se derrumbó cuando Paco Reyes subió al estrado. Serví con la sargento Valdés durante 3 años, testificó Reyes, su voz con la autoridad de alguien que se había ganado el derecho a hablar. Nunca pidió un trato especial. Nunca se quejó de las dificultades. Nunca mostró nada que no fuera una profesionalidad completa. El trato de Garrido hacia ella fue personal, malicioso y completamente inapropiado. El jurado se enteró de la Fundación Espectro, la red de veteranos de élite que habían elegido carreras civiles manteniendo sus lazos de hermandad. El testimonio de Reyes reveló cómo habían estado documentando silenciosamente el comportamiento de Garrido, construyendo un caso que sería imposible de desestimar. Nos protegemos los unos a los otros, explicó Reyes. No porque busquemos problemas, sino porque sabemos cómo es el verdadero sacrificio. Garrido nunca entendió eso. El testigo final de la acusación fue el comandante Jaime Balbuena, cuyo testimonio sobre el servicio en combate de Sofía proporcionó un contexto que hizo que el acoso de Garrido fuera aún más inexcusable. La sargento Valdés me salvó la vida y las vidas de toda mi patrulla, dijo Balbuena, su voz espesa por la emoción. Apareció de la nada. Eliminó a 3 combatientes talibanes que estaban a punto de ejecutarnos y luego desapareció antes de que pudiéramos siquiera darle las gracias. Es una auténtica heroína de España. Se giró para mirar directamente a Garrido. El hecho de que alguien como ella fuera sometido a acoso y humillación por alguien que nunca vio combate es una desgracia para el uniforme que todos vestimos. Cuando Garrido finalmente subió al estrado en su propia defensa, su testimonio fue un desastre. Su abogado, claramente, había esperado que los 20 años de servicio de su cliente generaran simpatía. Pero la arrogancia de Garrido y su negativa a aceptar la responsabilidad destruyeron cualquier posibilidad de clemencia. Estaba manteniendo los estándares, insistió Garrido, su voz con el mismo tono condescendiente que había atormentado a Sofía durante meses. El ejército no es un experimento social. Las mujeres como ella no pertenecen a la cultura guerrera. El interrogatorio de la fiscal fue quirúrgico en su precisión. Sargento primero Garrido, usted afirmó que estaba manteniendo los estándares guerreros. ¿Puede describir su experiencia en combate? El rostro de Garrido se puso pálido. Yo servía en roles de apoyo. Roles de apoyo. ¿Así que nunca fue desplegado en una zona de combate? No. ¿Nunca se enfrentó a fuego enemigo? No. ¿Nunca transportó a un compañero de equipo herido a un lugar seguro? No. ¿Nunca tomó decisiones de vida o muerte bajo fuego? No. La voz de la fiscal subió con cada pregunta. Entonces usted, alguien sin experiencia en combate, ¿se sintió cualificado para juzgar la valía de una miembro condecorada del ESAPAC que salvó vidas españolas en múltiples operaciones de combate? El silencio de Garrido fue respuesta suficiente.
El jurado deliberó durante menos de 2 horas. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos: culpable de acoso, abuso de autoridad, destrucción de la propiedad personal y conducta impropia de un suboficial. La sentencia de la coronel juez fue rápida y completa. Sargento Primero Garrido, sus acciones han deshonrado al uniforme y han violado la confianza depositada en usted por sus subordinados y superiores. Por la presente, se le condena a la reducción de empleo a soldado, la pérdida de toda la paga y la expulsión del Ejército del Aire. Pero la justicia militar era solo el principio. Los fiscales ya habían presentado cargos por violaciones de la ley laboral y los derechos civiles. Garrido se enfrentaría a juicios adicionales en tribunales civiles, con posible tiempo de prisión y sanciones económicas. Mientras la sala se vaciaba, Sofía se encontró cara a cara con Garrido por primera vez desde su arresto. Parecía destrozado, derrotado, una sombra del hombre que una vez había blandido la autoridad con tanta crueldad. «Lo siento», dijo en voz baja, su voz apenas audible. «Sé que no significa nada ahora, pero lo siento». Sofía lo estudió durante un largo momento, viendo no al matón que la atormentó, sino a un hombre roto que finalmente había entendido el coste de sus acciones. «Tu disculpa no es para mí», dijo finalmente. «Es para todos a los que heriste, a todos los que silenciaste, a todos los que alejaste de servir a su país». Hizo una pausa, su voz suavizándose ligeramente. «Pero si de verdad quieres enmendarte, hay algo que puedes hacer. Ayúdanos a construir algo mejor. Ayúdanos a asegurar que nadie más pase por lo que tus víctimas experimentaron». Los ojos de Garrido se llenaron de lágrimas. «¿Cómo? Después de todo lo que he hecho, ¿cómo podría yo ayudar?» La sonrisa de Sofía fue triste pero genuina. «Contando tu historia, explicando cómo alguien se convierte en un matón, cómo el poder corrompe, cómo la gente buena puede tomar decisiones terribles. Tu experiencia podría evitar que otros sigan el mismo camino». Era una oferta de redención que Garrido no merecía. Pero Sofía había visto suficiente destrucción como para saber que a veces la mejor manera de honrar a los caídos era salvar a los vivos, incluso cuando habían sido ellos los que causaban el daño. El espectro se había revelado, había luchado su batalla y había ganado su guerra, pero su mayor victoria no fue la caída de Garrido. Fue la posibilidad de que su destrucción pudiera evitar que otros sufrieran el mismo destino. Se había hecho justicia, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. 6 meses después de la condena de Garrido, Sofía estaba frente a la primera promoción del programa de entrenamiento de operaciones especiales para mujeres militares. La instalación era de última generación, construida con fondos que se habían materializado casi de la noche a la mañana una vez que su historia se hizo pública. Pero el aspecto más inusual del programa no era el equipo ni la ubicación. Era la presencia de Javier Garrido, ahora un soldado raso, sentado en la última fila. «Algunas de vosotras os estaréis preguntando por qué está él aquí», dijo Sofía, abordando el elefante en la habitación directamente. Su voz transmitía la autoridad de alguien que se había ganado el respeto con sangre y sacrificio. El ex sargento Primero Garrido representa todo lo que este programa está diseñado para superar. 24 candidatas estaban sentadas en perfecta formación. Sus rostros revelaban una mezcla de curiosidad, determinación y una ira apenas contenida. Todas habían oído la historia del espectro y el hombre que intentó romperla.
Está aquí porque entender a tu enemigo es el primer paso para derrotarlo, continuó Sofía. Garrido no inventó el sexismo en el ejército, simplemente lo perfeccionó. Si vais a tener éxito en operaciones especiales, necesitáis entender la mentalidad que intentará destruiros. Garrido se movió incómodo en su asiento. El hombre que una vez había mandado a través del miedo y la intimidación, ahora estaba aprendiendo lo que se sentía al ser vulnerable. Todos los ojos en la sala estaban sobre él, y ninguno de ellos era amistoso. Soldado Garrido, la voz de Sofía cortó la tensión como una cuchilla. Dígales en qué estaba pensando cuando decidió que yo no pertenecía a una cultura guerrera. La mano de Garrido temblaba mientras se levantaba. El uniforme que llevaba no tenía condecoraciones, ni señales de la autoridad que una vez había blandido. Yo pensaba que la fuerza solo tenía una apariencia. Pensaba que si las mujeres triunfaban en operaciones especiales, de alguna manera disminuía lo que los hombres habían logrado. Su voz se quebró ligeramente. Me equivoqué, completa y fundamentalmente equivocado. Pero lo creía tan firmemente que estaba dispuesto a destruir a alguien que era mejor que yo en todos los aspectos que importaban. La admisión quedó suspendida en el aire como una confesión. Sofía había estructurado el programa para forzar tanto a las candidatas como a Garrido a enfrentarse a verdades incómodas sobre la cultura militar, el sesgo sistémico y el precio del prejuicio. El soldado Garrido asistirá a todas las sesiones de entrenamiento, anunció Sofía. Observará, aprenderá y documentará cómo son los verdaderos guerreros. Su presencia es parte de su rehabilitación, pero también es parte de vuestra educación. El entrenamiento en sí no se parecía a nada que el ejército hubiera intentado antes. Sofía combinó técnicas tradicionales de operaciones especiales con innovaciones diseñadas específicamente para operadoras. Enseñó el apalancamiento sobre la fuerza, la estrategia sobre la fuerza bruta, la inteligencia sobre la intimidación. «A vuestro enemigo no le importa vuestro género», dijo a las candidatas durante un ejercicio de combate. Las balas no discriminan, pero os enfrentaréis a gente a la que sí le importa, que intentará usar vuestro género en vuestra contra. Garrido representa a esa gente. La guerra psicológica era deliberada y efectiva. Tener a Garrido presente obligaba a las candidatas a rendir bajo el tipo de escrutinio que enfrentarían en unidades operativas. Su presencia era un recordatorio constante de las actitudes que encontrarían a lo largo de sus carreras. Pero algo inesperado comenzó a suceder. A medida que Garrido observaba a las candidatas sobresalir en ejercicios que desafiarían a cualquier operador masculino, su visión del mundo experimentó un cambio fundamental. Las mujeres que estaba observando no intentaban demostrar que eran tan buenas como los hombres. Estaban demostrando que eran mejores de lo que nadie había imaginado. «Necesito preguntarte algo», le dijo Garrido a Sofía después de la tercera semana de entrenamiento. Estaban solos en la oficina administrativa de la instalación. Los ejercicios del día habían terminado. «¿Por qué me salvaste?» Sofía levantó la vista de su papeleo. «¿Salvarte? Podrías haberme destruido por completo. Podrías haberme enviado a la cárcel, arruinado mi vida sin remedio. En cambio, me diste esta oportunidad de quizás enmendarme. ¿Por qué?» Sofía guardó silencio durante un largo momento, sus dedos trazando el contorno de su tatuaje bajo la manga. Porque David Jiménez, Miguel Campos y Roberto Sanz no murieron para que yo me consumiera por la venganza. Murieron creyendo en algo más grande que ellos mismos. Le miró directamente a los ojos. Si dejo que el odio me consuma, si dejo que el deseo de venganza guíe mis acciones, entonces su sacrificio pierde todo sentido.
Ellos querrían que construyera algo mejor, no solo que derribara lo que está roto. La transformación de Garrido fue visible y profunda. El matón arrogante que había hecho la vida de Sofía miserable estaba siendo reemplazado por alguien que entendía el verdadero coste del prejuicio. Pero su viaje no se trataba de redención, se trataba de educación. «Háblame de tu hija», dijo Sofía una noche mientras revisaban las grabaciones del entrenamiento. «Mencionaste que quería unirse al ejército del aire». El rostro de Garrido se suavizó. «Elena, tiene 18 ahora. Acaba de terminar el bachillerato. Lleva hablando del servicio militar desde que tenía 12 años». Hizo una pausa, la vergüenza nublando sus rasgos. Solía decirle que el ejército no era para mujeres, que debería encontrar algo más apropiado. Y ahora me doy cuenta de que estaba tratando de aplastar sus sueños por mis propias limitaciones. Es más fuerte de lo que yo fui nunca, más inteligente de lo que yo fui nunca, y merece la oportunidad de servir a su país en cualquier capacidad que elija. Sofía hizo una nota en su expediente. Tráela al próximo día de la familia. Deja que vea de lo que son capaces las operadoras. Deja que conozca su futuro. La primera ceremonia de graduación del programa contó con la asistencia de altos cargos militares, representantes políticos y medios de comunicación de todo el mundo. 15 candidatas habían completado el agotador entrenamiento, ganándose su lugar en unidades de operaciones especiales de todo el ejército. Pero el momento más poderoso llegó cuando llamaron a Garrido al podio. Su discurso fue breve, sentido y devastador en su honestidad. «Pasé 20 años en el ejército creyendo que la fuerza se parecía a mí», dijo, su voz resonando en la multitud reunida. «Me equivoqué. Estas mujeres me han mostrado cómo es la verdadera fuerza. No se trata de dominar a los demás. Se trata de protegerlos. No se trata de demostrar tu superioridad. Se trata de servicio». Miró directamente a Sofía, que estaba de pie con los otros instructores. «La sargento Valdés me salvó la vida mostrándome en lo que me había convertido. Podría haberme destruido, pero en cambio eligió enseñarme. Eso es lo que hacen los verdaderos guerreros». El aplauso que siguió fue genuino y sostenido. La transformación de Garrido se había convertido en parte de la leyenda del programa, prueba de que incluso las actitudes más arraigadas podían cambiarse a través de la educación y el ejemplo. Pero la mayor victoria de Sofía no fue la rehabilitación de Garrido. Fue la carta que recibió de su hija Elena, que había sido aceptada en la Academia General del Aire y planeaba seguir una carrera en operaciones especiales. «Gracias por mostrarle a mi padre de lo que yo era capaz», escribió Elena. «Ahora es un hombre diferente, y estoy orgullosa de ser su hija de nuevo. Cuando me gradúe de la academia, quiero servir en unidades donde mujeres como yo puedan triunfar gracias a los cimientos que has construido». La Fundación Espectro continuó su trabajo, proporcionando apoyo y protección a los veteranos que elegían servir en roles civiles. Pero ahora tenía una nueva misión: asegurarse de que la próxima generación de guerreras se enfrentara a una cultura que estuviera lista para aceptar sus contribuciones. Sofía había luchado su guerra y ganado su victoria. Pero el verdadero triunfo no estaba en la caída de Garrido. Estaba en la posibilidad de que su hija y miles de mujeres como ella nunca tuvieran que enfrentarse a las mismas batallas que habían definido la carrera de Sofía. El espectro se había hecho visible de nuevo, y la luz que proyectaba era lo suficientemente brillante como para iluminar el camino, para que otras la siguieran. 2 años después de la creación del programa, Sofía estaba en la ladera de una montaña en los picos de Europa, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos dorados y carmesí.
El monumento que construyó para David Jiménez, Miguel Campos y Roberto Sanz era simple pero profundo. 3 piedras de granito dispuestas en un triángulo, cada una con un nombre y la inscripción «Nunca olvidados». Aquí era donde venía a correr. Sus 5 kilómetros diarios, uno por cada compañero de equipo caído. El ritual se había vuelto sagrado, una forma de llevar su memoria adelante mientras honraba su sacrificio. Pero hoy era diferente. Hoy no corría sola. Elena Garrido, ahora una alférez de segundo año en la Academia General del Aire, corría a su lado con la gracia fácil de alguien nacido para el servicio militar. La joven había heredado la determinación de su padre, pero la había templado con una sabiduría que provenía de observar su transformación. «Háblame de ellos», dijo Elena mientras coronaban la colina donde se encontraba el monumento. «De los que llevas contigo». Sofía redujo la velocidad a un paseo, su respiración controlada a pesar de la altitud y el ritmo. David era un genio de la mecánica. Podía arreglar cualquier cosa con piezas de repuesto y determinación. Miguel era nuestro sanitario. Salvó más vidas que cualquier médico que haya conocido. Roberto era nuestro especialista en comunicaciones, pero también era nuestra conciencia. Nos recordaba por qué luchábamos. Tocó cada piedra por turno, sus dedos trazando los nombres grabados. Murieron cubriendo mi retirada, porque eso es lo que los guerreros hacen los unos por los otros. No dudaron, no calcularon las probabilidades, no pensaron en su propia seguridad, simplemente actuaron. Elena permaneció en silencio, entendiendo que estaba presenciando algo sagrado. ¿Por eso salvaste a mi padre? ¿Porque es lo que ellos habrían hecho? La sonrisa de Sofía fue triste pero genuina. Tu padre estaba roto, no era malvado. Las cosas rotas se pueden arreglar si a alguien le importa lo suficiente como para intentarlo. David, Miguel y Roberto habrían intentado salvarlo, igual que intentaron salvarme a mí. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos que se acercaban. Paco Reyes salió de entre los árboles, seguido por Javier Garrido. Los 2 hombres habían forjado una amistad improbable durante el último año, unidos por su compromiso compartido de apoyar la misión de Sofía. «Buenos días, mi sargento», dijo Reyes, usando el rango que Sofía nunca había abandonado del todo. «Te he traído algo». Le entregó un sobre de aspecto oficial, con el sello del Ministerio de Defensa. Sofía lo abrió con cuidado, su expresión volviéndose seria mientras leía el contenido. «¿Qué es?», preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. «Testimonio en el Congreso», respondió Sofía, doblando la carta con cuidado. «Quieren que hable ante la Comisión de Defensa sobre el futuro de las mujeres en las operaciones especiales». Garrido dio un paso adelante, su voz con la humildad que había reemplazado su antigua arrogancia. «Tienes que hacerlo. Tu voz puede cambiarlo todo para la próxima generación». Sofía miró al pequeño grupo reunido en la ladera de la montaña. Elena, joven y ansiosa, representando el futuro de las guerreras. Reyes, firme y fiable, encarnando los lazos de hermandad que trascendían el servicio. Garrido, roto y reconstruido, prueba de que la redención era posible incluso para aquellos que habían perdido el rumbo. «Dejé ese mundo atrás por una razón», dijo en voz baja. «Vine aquí para servir en silencio, para honrar a los muertos sin buscar la gloria para mí. Pero el silencio ya no les sirve», dijo Elena, su voz con la pasión de la juventud, templada por una sabiduría más allá de sus años. «Tu historia, tu ejemplo, tu programa, lo están cambiando todo. No te detengas ahora». Sofía caminó hasta el borde del mirador, contemplando el valle de abajo. A lo lejos podía ver el pequeño pueblo donde había construido su nueva vida.
donde la sede de la Fundación Espectro operaba en el anonimato. El trabajo continuaba, apoyando a los veteranos y sus familias, pero la misión había evolucionado. David siempre decía que la mejor manera de honrar a los muertos era proteger a los vivos, dijo finalmente. Quizás es hora de protegerlos de una manera diferente. Se volvió hacia el grupo, su decisión tomada. Testificaré, pero no como el espectro. Hablaré como Sofía Valdés, profesora y defensora. El espectro puede descansar. El testimonio, 3 semanas después, fue transmitido en directo por todas las principales cadenas de noticias. Sofía habló con la misma precisión y claridad que la habían hecho legendaria en operaciones especiales, pero su mensaje era diferente ahora. Habló sobre el servicio, el sacrificio y el verdadero significado de la fuerza. Los guerreros no se hacen en centros de entrenamiento, dijo a los congresistas y senadores reunidos. Se forjan en el crisol del servicio, probados por la adversidad y demostrados por su voluntad de sacrificarse por los demás. El género no determina el carácter, las acciones sí. Habló sobre las mujeres que se habían graduado de su programa, ahora sirviendo con distinción en unidades de operaciones especiales de todo el ejército. Habló sobre los hombres que habían aprendido a ver la fuerza de nuevas maneras, que se habían convertido en mejores líderes al abrazar la diversidad en lugar de temerla. Pero sus palabras más poderosas fueron sobre Javier Garrido, sentado en la galería detrás de ella. La redención es posible, dijo, su voz resonando en la cámara, incluso para aquellos que han perdido el rumbo, incluso para aquellos que han causado daño, incluso para aquellos que han olvidado lo que juraron proteger. La transformación del soldado Garrido demuestra que la educación y el ejemplo pueden superar incluso los prejuicios más arraigados. El impacto fue inmediato y profundo. Las academias militares de todo el país comenzaron a implementar programas basados en el modelo de Sofía. La Fundación Espectro recibió financiación estatal para expandir su trabajo. Lo más importante, la cultura comenzó a cambiar. La hija de Garrido, Elena, se graduó de la Academia General del Aire con honores, convirtiéndose en oficial de la Comunidad de Operaciones Especiales del Ejército del Aire. Su padre estaba allí para ponerle su insignia, las lágrimas corriendo por su rostro, mientras se daba cuenta de que su hija había logrado algo que él nunca había imaginado posible. «Estoy orgulloso de ti», susurró mientras se abrazaban. «Tu madre también lo estaría». Sofía observaba desde el público, rodeada de graduadas de su programa que habían regresado para presenciar este momento. El círculo estaba completo. El hombre que intentó romper su espíritu ahora celebraba la entrada de su hija en el mundo que una vez intentó negarle. Pero la verdadera victoria no estaba en la transformación de Garrido ni en el éxito de Elena. Estaba en el conocimiento de que la próxima generación de guerreras se enfrentaría a un mundo diferente, uno donde sus contribuciones fueran valoradas y sus sacrificios honrados. 5 años después de que se revelara su identidad, Sofía regresó al monumento de los picos de Europa por última vez. La Fundación Espectro prosperaba bajo un nuevo liderazgo. El programa de entrenamiento había sido adoptado por servicios militares de todo el mundo, y la cultura que una vez parecía imposible de cambiar estaba evolucionando. Se arrodilló junto a las 3 piedras, colocando flores frescas en cada una. «Mantuve la promesa», dijo en voz baja. «El trabajo continúa, pero ahora está en buenas manos». Mientras se preparaba para irse, notó algo que la hizo sonreír. Alguien había dejado una pequeña bandera junto a la piedra de Roberto Sanz. No una bandera de España, sino un simple estandarte con la insignia de la primera unidad de operaciones especiales exclusivamente femenina.
El espectro se había convertido en algo más que una leyenda. Se había convertido en un catalizador para el cambio, la prueba de que el coraje de una persona podía transformar toda una cultura. Las sombras que una vez había habitado se habían ido, reemplazadas por la luz del progreso y la promesa de un futuro mejor. Al final, la verdadera fuerza no consistía en ser invisible, consistía en ser visible cuando la visibilidad más importaba. Sofía Valdés había aprendido esa lección por las malas, pero la había aprendido bien. Los muertos finalmente descansaban, y los vivos eran libres de convertirse en todo lo que soñaban ser. Algunos fantasmas, resultó, estaban destinados a ser vistos. Mientras Sofía se alejaba del monumento por última vez, 3 pájaros alzaron el vuelo desde los árboles circundantes. Un petirrojo, un arrendajo y un halcón, elevándose juntos hacia el infinito cielo. Sus alas captaron la primera luz del amanecer como almas finalmente liberadas. El espectro había cumplido su propósito. Ahora era el momento de que la leyenda diera paso a la próxima generación de guerreros que llevarían la antorcha hacia adelante, asegurando que nadie más tuviera que luchar solo en las sombras. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.